Julian Assange es hoy probablemente el prisionero político más importante del mundo y cuyo caso repercutirá inexorablemente, inevitablemente, en cualquier tipo de periodismo de investigación en todo el mundo. El caso de Assange es un antes y después en cómo se hace la comunicación y cómo se hace la investigación periodística en el mundo y las consecuencias que puede haber por ello. Vamos a hablar de su caso concreto, de su caso como tal, y particularmente de la oferta del presidente López Obrador o de la gestión del gobierno mexicano por brindarle asilo político a Julian Assange. Bueno, esto es una recreación de la audiencia que tuvo, donde afortunadamente, recientemente, esto fue hace 2 semanas, si no mal recuerdo, un tribunal británico negó la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. Ahora, vamos a retroceder un poco, ¿no? Esto es la actualización, pero ¿qué pasó? O sea, ¿quién es Julian Assange? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Por qué lo juzgan? ¿Por qué se quiere ir a Estados Unidos? ¿Por qué quiere venir a México? ¿Qué pasa, ¿no? Con Julian Assange? Bueno, este señor surgió, ¿no? a prominencia, a prevalencia en el escenario internacional por su sitio Wikileaks, que como tal, ¿no? se enfoca, es un outlet, es una plataforma periodística, una plataforma digital, donde su propósito principal es revelar secretos de las élites del mundo. Esto no para sorpresa de nadie, ¿no? Es una actividad peligrosa que, poner de contra la élite mundial, ¿no? Las élites económicas, y no con esto solamente me refiero a gobiernos, me refiero a empresarios, ¿no? Como tal, corruptos, me refiero a mafias, me refiero a grupos de crimen organizado que están en contubernio con bancos, ¿no? Por ejemplo, ha revelado cuestiones de paraísos fiscales, no paraísos fiscales, evasión de impuestos, secretos de gobierno, pero, fue preso, fue privado de su libertad a partir del caso con Chelsea Manning. Chelsea Manning era miembro del ejército estadounidense, quien reveló que el propio ejército estadounidense mataba civiles a propósito. Entonces esto lo reveló con evidencia, con video, con documentos que lo probaban. Esto evidentemente no fue bien recibido por las élites de Estados Unidos, particularmente por la presidencia. O sea, Barack Obama fue extremadamente duro con el propio Julian Assange, presionó a gobiernos internacionales para que lo capturaran, para que lo presionaran, para que lo encerraran, y ya ha estado muchos años en aislamiento en la Embajada de Ecuador, en el Reino Unido, el propio Julian Assange. En Estados Unidos hay una dinámica curiosa porque, la élite demócrata tradicionalmente favorecía a Julian Assange como favorece a los, desertores o personas que revelan secretos del ejército, ¿no? del Estado profundo de la Unión Americana, pero cayó de la prevalencia, cayó de la gracia de los demócratas, porque reveló el propio Julian Assange los correos privados de John Podesta, ¿no? Una persona cercana a Hillary Clinton y de la propia Hillary Clinton, ¿no? El servidor oculto que tenía en su casa, todas estas cuestiones, ¿no? Reveló que, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, CNN y el aparato, ¿no? del partido demócrata como tal, el aparato del partido, estaba a favor de Hillary Clinton en contra de Bernie Sanders, ¿no? Y les pasaban preguntas, la gente de CNN respondían, ¿no? En los debates que se supone que eran neutrales, a Hillary Clinton le daban un trato preferencial, ¿no? Y el aparato del partido estaba a favor, estaba completamente dominado por la campaña de Hillary Clinton, ¿no? Esto es antitético a una carrera pareja, no una democracia como tal. Y eso, no fue quizá no fue ni siquiera el principal factor, pero fue uno de los factores por los cuales Hillary Clinton perdió por un rango mínimo contra Donald Trump. Entonces, por eso, el apoyo que tenía, por lo menos por el lado
liberaloide, ¿no?, de los demócratas, del establishment demócrata, lo perdieron completamente, lo perdió Julian Assange. Esto, Donald Trump podría, quizá en un acto de lucidez, haber perdonado a Julian Assange, haber quitado los cargos, pero el estado profundo de los Estados Unidos, no el estado permanente, digo que muchas veces esta palabra se usa de forma conspiranoica, se usa de forma, ¿no?, como un cuarto oscuro donde hay gente, ¿no?, fumando, ¿no?, y planeando cómo dominar el mundo. Esto no necesariamente es así, pero sí que hay estructuras de poder que trascienden gobiernos, ¿no?, y trascienden administraciones. O sea, hay gente en la inteligencia de los Estados Unidos, en uno de los, ¿no?, servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que puede estar 25, 30 años en el cargo y ve desfilar a 5, 6, 7, 8, 10 presidentes, ¿no?, en los Estados Unidos. O sea, no pasa absolutamente nada. Ese es el estado profundo, ¿no? Bueno, este estado profundo no olvida, ¿no?, y no perdona a Julian Assange. Ahora, ¿de qué se le acusa concretamente a Julian Assange y por qué lo están persiguiendo y por qué es relevante para esta discusión de libertad de expresión, por un lado, y de periodismo de investigación? Se le acusa, ¿no?, de los Estados Unidos, dicen, lo que pasa es que no eres solamente una publicación, no eres solamente un periódico, sino eres un espía. Y eres un espía porque ayudaste a Chelsea Manning a revelar estos secretos, ¿no? Le ayudaste a encriptar información, le diste las herramientas para que ella pudiera sustraer información clasificada y ¿no?, que te la pasara como tal. Digo, esto es, para quienes no sepan, esto es una práctica extremadamente común en todas las publicaciones, en todos los periódicos del mundo, cabrón. O sea, si tú vas al New York Times, o sea, ahorita debe haber una pestaña, ¿no? No sé si es fácilmente accesible o por ahí, ¿no?, navegando debe estar, que te dice exactamente eso, ¿no? Si quieres filtrarnos información, si quieres pasarnos información y no sabes cómo, tienes miedo de que te puedan rastrear, de que te puedan, ¿no?, y frecuentemente puede ser el caso, nosotros te enseñamos cómo. O sea, cómo nos puedes pasar información, ¿no?, de forma segura. O sea, qué navegador bajar, qué programas bajar, cómo encriptar la información, ¿no?, cómo pasarla, o sea, por qué medios transmitirlas, o no mandes por correo, ¿no?, por Google, o sea, no, güey. O sea, te enseñan cómo hacerlo. Esa es una práctica tradicional, es una práctica histórica que además está protegida tradicionalmente por, ¿no?, el derecho a la libertad de expresión y de libertad de prensa. Eso está amenazado hoy, ¿no?, a través de este juicio, de este personaje importantísimo en la historia del mundo, en la historia moderna del periodismo mundial, como lo es Julian Assange. Digo, el razonamiento de la jueza que dijo que Julian Assange no fuera extraditado a los Estados Unidos fue su estado crítico de salud y el hecho de que el sistema penitenciario en los Estados Unidos es tan brutal que inminentemente tendría o sería una crisis humanitaria, ¿no?, para el propio Assange. O sea, entregar a la justicia de los Estados Unidos equivaldría a tortura. Y en muchos sentidos es cierto. O sea, los Estados Unidos torturan y son extremadamente crueles, particularmente con quienes hayan vulnerado su sistema de inteligencia. O sea, ahí son, brutales como tal. O sea, Julian Assange, yo no sé si duraría en un sistema penitenciario en los Estados Unidos, como Chelsea Manning, si ha estado ahí y ha estado más de una vez al borde del suicidio. O sea, son brutales como tal. Bueno, y el último tema es el asilo a México, ¿no? La solicitud de asilo por parte del presidente López Obrador a través de la Cancillería. Hubo una manifestación afuera de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, ¿no?, la zona de por ahí Reforma, ¿no?, una zona bonita cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Reclamaban esta cuestión, ¿no?, reclamaban la liberación completa de Julian Assange. El hecho de que hayan decidido no otorgar la extradición a Estados Unidos es importante, es relevante, es un paso en la dirección correcta, pero lo que debería suceder, ¿no?, materialmente es la liberación y absolución completa del propio Julian Assange. Digo, si esto se diera como tal, ¿no?, sería una reivindicación a cualquier tipo de periodismo de investigación, ¿no?, porque lo que estás diciendo
si es que se condena a Julian Assange, y si se va a Estados Unidos seguramente se va a condenar. Digo, tampoco es que Joe Biden sea amigo de Julian Assange o amigo de libertades o amigo, no, es una cara más amable del imperio, pero sigue siendo el imperio de Estados Unidos. Esta solicitud, me parece loable, por un lado, del presidente López Obrador, que no se apega a las tradiciones de justicia, las tradiciones humanitarias mexicanas. O sea, aquí hemos tenido presos políticos, no hemos tenido, hemos sido asilo de personajes trascendentes en la historia de la humanidad, ¿no? Digo, a la mente se me viene Trotsky, ¿no? Mucho más recientemente el caso de Evo Morales, trascendental para la región, un golpe de Estado flagrante que hoy ha sido reivindicado como tal la figura de Evo Morales. Se sabe que no hubo fraude electoral, se sabe que... Y México fue instrumental en la seguridad de este personaje importantísimo para la historia latinoamericana, o sea, Evo Morales. La vida de Evo Morales, un personaje que redujo la pobreza a la mitad en Bolivia, que expandió la economía, que expandió la tecnología, la educación, el analfabetismo lo redujo casi a cero. O sea, dio oportunidades a personas que históricamente jamás las tuvieron. Este personaje benefactor que mostró un modelo económico distinto en la América Latina, y demostró que sí se puede crecer de forma social, que sí se puede crecer de forma sostenida, que sí se puede pasar de ser, de tener los niveles de pobreza semejantes a Haití en América Latina, de pasar a ser, o sea, de estar en esa posición a ser uno de los países con mayor crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza en toda la región. O sea, eso se puede hacer con un modelo económico distinto al que propone Estados Unidos. Por eso es una amenaza como tal. Por eso su vida estaba amenazada. Y por eso la intervención de México fue crucial en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, México sigue siendo, tristemente, uno de los países, si no es que el país más peligroso para ejercer el periodismo, el país sin guerra, ¿no? Tenemos una pseudoguerra contra las drogas que todavía no ha terminado López Obrador. Sí ha cambiado un poco la perspectiva, pero sigue la militarización y la ideología securitizadora del problema de las drogas. No se ha transitado un modelo completo de salud pública, que eso sería lo ideal para un problema de drogas, pero bueno, es una dualidad, ¿no? Es una contradicción histórica el decir, nosotros vamos a proteger al periodismo y la libertad de expresión internacional al meter una petición formal sobre la extradición y la liberación de Julian Assange, y por otro lado, en México, Aníbal Hernández, ¿no? Y Lidia Cacho, personajes históricos del periodismo del país que no pueden vivir en México porque su vida está amenazada. O sea, si no puedes garantizar materialmente la seguridad del periodismo en México, del activismo en México, o sea, no es un poco una situación de candil de la calle, oscuridad de la casa. O sea, es así, como tal, y es triste, como tal, pero esa es la realidad en la que vivimos, y hay que aprender a visualizar, ¿no? A ver estas contradicciones inherentes en la vida política del país y estas dualidades, ¿no? Realidades que entran en conflicto unas con otras. Pero bueno, hasta acá dejamos esta cuestión. Julian Assange debe ser liberado. Es el preso político de más alto perfil del mundo, y el gesto que hizo el presidente López Obrador respecto a este ofrecimiento es fantástico, ¿no? Es loable. Pero si queremos atender, ¿no?, la realidad del periodismo en México, hace falta mucho por hacer dentro del territorio nacional. Muchas gracias por ver. Por cierto, ¿no? De los fideicomisos que desaparecieron fueron de protección a periodistas, ¿no? Entonces, un poco, ¿no?, contradictorio en esa situación. Y si bien los recursos no se han limitado como tal, no existe ahora un mecanismo financiero que garantice que los recursos existan, ¿no? Es caso por caso, y a ver si hay recursos, y discrecional, y es, ¿no?, raro esta situación. En fin, hasta acá dejamos este comentario. Ya me alargué demasiado, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena puntualizar en varias situaciones de estas. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, por dar likes y todo lo que debo decir al final de estos videos. Y nos vemos hasta la próxima.